revelado, 60 minutos de escalofriantes relatos sobre campesinos embrujados y su horror. OCULTO era una noche oscura en el pequeño pueblo de San Luis, donde un silencio inquietante cubría los campos y las sombras danzaban entre los árboles. Javier, un joven campesino, sentía que algo no estaba bien. Sus ojos ardían de cansancio tras largas horas de trabajo, pero su mente no le daba tregua. La desaparición de sus animales, la extraña risa que parece emanar del bosque y el eco de susurros le helaban la sangre. Era como si cada rincón de su hogar, un refugio modesto pero lleno de esperanza, estuviera siendo devorado por el mismo miedo que acechaba en la oscuridad. Mientras regresaba a casa, el viento arrastraba un frío inusual que erizaba su piel. Pasó cerca del bosque, ese mismo lugar que antes era sagrado para la comunidad, ahora, un abismo de secretos horripilantes. La gente empezaba a murmurar. Han visto sombras entre los árboles, decían unos. Algo malo está sucediendo, advertían otros. Las miradas se volvieron desconfiadas, tensas, llenas de paranoia. Cada noche, cuando Javier abrazaba a su hija y deseaba sueños tranquilos, cosas extrañas ocurrían. Su pequeña, con apenas 5 años, comenzó a murmurar nombres olvidados de antiguas leyendas. Su voz, casi etérea, resonaba en la noche. Papá, ellos vienen, y su mirada, esa profunda y cristalina pupila, se oscurecía con un horror que Javier no podía comprender. La angustia lo apretó como un lazo, y decidió que debía actuar. No podía dejar que el miedo se adueñara de su hogar. Una fría mañana, decidió hablar con su vecino, don Miguel, quien todos consideraban un hombre sabio. Pero había algo en su mirada, un brillo siniestro que Javier no podía ignorar. Las historias de sacrificios, los rumores sobre rituales en el bosque se entrelazaban en su mente. Mientras el vecino sonreía, algo en su sonrisa le parecía un reflejo del mismo diablo. No debes temer lo que no conoces, dijo Miguel, burla y advertencia en su voz. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El siguiente día, todo se tornó oscuro. La pequeña de Javier despertó gritando, sombra tras sombra se cernía sobre ella. Javier corrió hacia su habitación, pero no encontró a su hija, solo un espejo roto y un vaho helado en el aire. El corazón le latía como un tambor descontrolado. La atmósfera era pesada, como si la muerte estuviera acechando. En el silencio, un grito desgarrador resonó en su mente. La verdad estaba en el aire, impregnada de terror. Algo oscuro estaba emergiendo del bosque. La línea entre el horror y la cotidianidad se desdibujaba, haciendo que su mundo se sintiera como un laberinto de locura. Corrió hacia el bosque, decidido a enfrentar lo que acechaba. En su camino, vio figuras en la penumbra, sombras danzantes con risas lejanas. Y un eco, un grito en el viento que parecía un llamado. Pero al dar un paso más, todo quedó en silencio. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. ¿Lograría descubrir la verdad y proteger a su familia, o el mal que acechaba en el bosque lo consumiría por completo? La respuesta estaba en la oscuridad, y Javier estaba decidido a encontrarla. Javier se adentró en el bosque con el corazón acelerado. Cada crujido de las ramas, cada soplo del viento, lo ponía en tensión, como si el mismo lugar estuviera contra él. Las sombras parecían tener vida propia, arrastrándose por el suelo y trepando por los árboles, formando figuras grotescas que danzaban en la penumbra. Un miedo visceral lo invadió, estaba al borde de la locura, pero sabía que no podía detenerse. Su hija, su pequeña, podía estar en peligro. Mientras se adentraba más, el aire se volvió denso, saturado de un olor a humedad y algo más, algo que le hizo arrugar la nariz y pensar en la muerte. Una bruma se alzó del suelo, rociándole la cara como un beso gélido. Las risas que antes parecían lejanas se acercaban, retumbando en su cabeza, profundizando el terror que lo envolvía. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz resonando en el silencio ominoso. La respuesta fue un eco inquietante, como si lo que lo rodeaba estuviera jugando con él. La penumbra se espesó, y de repente, un susurro flotó en el aire, tan sutil que hizo que su piel se erizara. Javier, ven. Era la voz de su hija.
Su corazón se detuvo un instante, aturdido por la mezcla de terror y esperanza. Pero qué sombra era aquella que jugaba con su mente. El bosque parecía moverse, como un ser vivo que lo atraía más profundamente a su vientre oscuro. Javier cerró los ojos, tratando de recordar las antiguas leyendas que su abuela le había contado junto a la hoguera. Las historias sobre el bosque, sobre pactos oscuros y seres que reclamaban almas. No puedes huir de lo que ya te ha marcado, resonó su voz en su memoria, y se preguntó si había llevado a su hija a esa maldición sin darse cuenta. Con cada paso que daba, las ramas secas crujían bajo sus pies como si el bosque lo estuviera reclamando. Una sombra cruzó frente a él, y por un segundo, sintió que se le detenía la respiración. Era como un espectro, un eco de los antiguos campesinos que había oído murmurar en el pueblo, aquellos cuyos espíritus aún vagaban atrapados en la oscuridad. «No. No te llevarás a mi hija», gritó, apretando los puños con rabia e impotencia, pero las risas continuaban, burlonas, llenas de desdén. Las sombras comenzaron a acercarse, un grupo de figuras enigmáticas con rostros cubiertos, que danzaban en una sinfonía macabra. El ruido abrasador de la risa se convirtió en un canto que vibraba en sus huesos. Él estaba a punto de girar y correr cuando, en medio de la confusión, escuchó un grito familiar, desgarrador. «Papá», era su voz, clara y angustiada de entonces. Un haz de luz apareció entre las sombras, parpadeante como una estrella que apenas lograba abrirse paso en el abismo. Sin pensarlo dos veces, Javier corrió hacia el origen de esa luz, sus piernas sintiendo cada piedra y tronco. La esperanza, aunque frágil, lo guiaba. Al llegar al claro, se encontró con un altar extraño, cubierto de flores marchitas y objetos que pertenecían a seres olvidados. En el centro, una figura encapuchada se erguía, sosteniendo algo que brillaba, reflejando la luz de la luna. Pero lo que hizo que su sangre se helara fue la imagen de su hija, atrapada en un círculo de fuego. La figura la miraba, y la risa se transformó en un grito estremecedor que cortó la oscuridad. «No». Javier gritó, su rostro desencajado por el terror. Un frío helado le recorrió la espalda mientras se daba cuenta de que había sido atraído allí intencionadamente. La figura levantó la mano con el objeto destellante. Sus ojos brillaban con un fuego insaciable. Javier entendió, en ese instante aterrador, que había llegado demasiado tarde. No solo luchaba por su hija, sino por su propia alma. Todo lo que había temido estaba a punto de cobrar vida, apoderándose de él. La oscuridad lo rodeó, y con un último grito desgarrador, comenzó su descenso hacia el horror que había estado buscando. Pero el eco de su hija, invisible pero palpable, retumbaba en su mente. «Papá, ellos vienen». ¿Era esa la voz que lo iba a salvar, o la que lo sumergiría aún más en la locura? Javier sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor, el frío se volvía más intenso, el corazón le palpitaba con fuerza mientras la figura encapuchada alzaba el objeto brillante. «Tienes que elegir», susurró la figura, su voz retumbando como un tambor en la oscuridad. Las risas se extinguieron, dejando solo un silencio pesado que se acomodaba en su pecho. El objeto brillaba con una luz que parecía destellar ecos de recuerdos, de risas ajenas, de momentos felices con su hija. Pero todo estaba impregnado de una amenaza, como si cada destello le recordara lo que estaba en juego. La figura se movió, y Javier pudo vislumbrar su rostro. No era más que una sombra en sí misma, pero había algo familiar en aquellos ojos brillantes y profundos. El terror se transformó en una sensación abrumadora, como si un viejo enemigo hubiera regresado. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó, su voz temblando mientras una oleada de desesperación lo inundaba. «Suéltala». «Ella es parte del trato», respondió la sombra, inclinando su cabeza. «El sacrificio que se ofrece, y todo lo que amas, será tu salvación». «¿Pero eres tú capaz de pagarlo?». Las palabras lo golpearon con una fuerza brutal. Javier se dio cuenta de la conexión, de las viejas leyendas que había escuchado de su abuela. Había algo en el bosque que reclamaba almas, un precio que equilibraba el miedo con la vida. Y lo que era peor, su alma ya había sido marcada. «No», gritó nuevamente, pero esta vez con la voz de un hombre que ya había cruzado la frontera del horror. Se lanzó hacia la figura, pero las sombras lo detuvieron, envolviéndolo como un abrazo frío que le robó el aliento. El círculo de fuego siguió iluminando la escena, y en medio de la locura, pudo ver a su hija, atrapada, su rostro tan lleno de terror como el suyo. «Papá, no te acerques», gritó, sus ojos llenos de lágrimas. El mundo se desvaneció en un mar de confusión y desesperación.
Javier se debatía entre correr hacia su hija o enfrentar la sombra que lo amenazaba. La vida de ella pendía de un hilo, y él estaba a punto de sacrificar lo que le quedaba de humano por un amor que nunca podría desvanecerse. Elige, susurró la sombra nuevamente, acercando el objeto brillante a la llama. La luz se intensificó, cegándolo, y Javier sintió que la oscuridad se comenzaba a tragar todo a su alrededor un instante más, y vio cómo la figura levantaba el objeto con fuerza sobrenatural. Una brecha se abrió, y desde dentro emergieron sus peores miedos, caras de aquellos que había perdido, aquellos que nunca pudo salvar, susurros de almas atrapadas clamando por liberación. «Dame una señal», rugió, sintiendo que la furia y el amor se entrelazaban en su pecho. Tenía que hacer algo, y rápido. Su propia vida o la de su hija, ambas en juego, en una cruel taquilla donde el miedo servía de moneda, las sombras danzaban alrededor de él, y con cada giro, la figura encapuchada reía, como si ya supiera el desenlace que se avecinaba. Javier pensó en su abuela, en las advertencias que le había dado sobre los peligros de pisar el bosque. Y entonces recordó algo que la anciana había dicho: cada elección tiene un costo, pero hay momentos en que debemos renunciar a algo sagrado para salvar lo que más amamos. De repente, Javier comprendió. La luz del objeto brillaba intensamente y las llamas empezaron a envolver a su hija, convirtiéndola en un faro que también iluminaba su camino. «Te elijo a ti, hija», gritó, y las sombras corearon su preocupación como un eco retumbante. La figura encapuchada sonrió, satisfecha, y en ese momento, entendió que el sacrificio significaba mucho más que lo que había anticipado, y lo que Javier no vio fue cómo los ojos de su hija se llenaron de una luz que nunca había conocido. La figura se abalanzó sobre él, el mundo estalló en un mar de oscuridad. Y de entre las sombras resonó un último grito que nunca olvidaría: «Papá». ¿Pero qué sería de su elección? ¿Se convertiría en un salvador o en la nueva víctima del bosque que nunca perdona? El destino de ambos colgaba de un hilo, y la oscuridad acechaba más cerca que nunca. El silencio siguió siendo opresivo, como si el aire hubiera quedado suspendido en el instante en que Javier eligió a su hija. No había más gritos ni risas, solo un latido entrecortado resonaba en su pecho, mientras el frío se intensificaba a su alrededor. Se encontraba en un lugar donde el tiempo y el espacio parecían haber sido devorados por la negrura, y todo lo que había conocido se desvanecía. De repente, un rayo de luz emergió de la oscuridad. Era un destello de esperanza, un brillo que se extendía desde el objeto que la sombra sostenía, como una serpiente de fuego que se torcía en el aire. Javier sintió que su alma se extendía hacia ese resplandor, casi deseando ser parte de él. Pero a medida que la luz se acercaba, un frío glacial lo retuvo, un recordatorio de lo que había elegido sacrificar. Las sombras comenzaron a expandirse, distorsionándose en figuras grotescas que se retorcían y gemían. Aquellos rostros pálidos que emergieron de la negrura eran los recuerdos de seres queridos, ecos de lo que había perdido. Javier sintió como su corazón se partía, cargando la culpa de no haber podido protegerlos, de fallarles. «No, no», gritó, y esta vez su voz resonó en el vacío, como si el bosque se burlara de él. Las sombras lo envolvían, susurrándole al oído promesas de desesperación y miedo. Una parte de él quería rendirse, pero el amor por su hija lo mantenía aferrado a la esperanza. La figura encapuchada dio un paso hacia adelante, una sonrisa enigmática dibujada en su rostro sombrío. «Sabes que no hay vuelta atrás», dijo con un tono que chisporroteaba malicia. «Te has ofrecido a pagar un precio, pero ¿cuánto valdrá tu sacrificio?». El brillo del objeto resonaba con los latidos de Javier, y cada pulso era un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Miró a su hija, cuyos ojos ahora reflejaban un temor que nunca podría perdonar en sí mismo. «¿Qué has hecho?», murmuró, y al ver su expresión, supo que la sombra había tejido su destino de manera irreversible. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando comenzaron a surgir murmullos, ecos de antiguos pactos que resonaban en su mente. Recuerdos de otros padres que habían hecho lo mismo, seres que habían cruzado el umbral del sufrimiento. En ese momento, una ráfaga de aire helado soplaba, trayendo consigo la fragancia de tierra húmeda y descomposición. Algo estaba ocurriendo. El bosque que tanto había temido empezaba a despertar, a rebelarse. Los árboles crujían y se retorcían, sus ramas sísmicas dispuestas a devorar todo lo que encontraban a su paso. «Papá, haz algo», gritó su hija, su voz era un hilo tenuemente desesperado. Javier comprendió que cada grito solo alimentaba aún más la ira de la sombra. Las sombras se arremolinaban, tomando formas incorpóreas de seres olvidados y condenados. Hasta que de pronto, la figura encapuchada levantó la mano, y un oscuro torrente emergió en un torbellino,
envolviendo a Javier y a su hija. Así te conviertes en parte del bosque, Javier, susurró la figura con un tono que helaba la sangre. Tu tiempo de elegir ha finalizado. Bienvenidos. Javier sintió como la fría oscuridad comenzaba a devorarlo, a convertirlo en ese pálido eco de lo que había sido. Y justo cuando creyó que todo estaba perdido, recordó las palabras de su abuela y buscó el hilo de la valentía en su interior. No te dejo, murmuró, aferrándose a su hija. Pero el torrente oscuro lo atrapó, y en ese instante final, vio su vida, sus elecciones, pero sobre todo, su amor. La sombra, satisfecha por el sacrificio, volvió a concretar su plan. En un giro final, reveló un secreto que nunca supo que existía. La esencia de su amor podría ser la clave, pero también la perdición, y en la negrura, unas risas resonaron, y con ellas, el eco de lo que Javier había desatado comenzaba a cobrar vida. En ese instante, su mundo se desvaneció. ¿Era realmente su sacrificio suficiente? ¿O había liberado algo mucho más siniestro de lo que jamás podría haber imaginado? El torbellino oscuro que los envolvía parecía cobrar vida. Javier luchaba por aferrarse a la realidad, mientras las sombras se retorcían a su alrededor. Cuerpos incorpóreos serpenteaban entre ellos, sus rostros vacíos gritando en un silencio que desgarraba el alma. El frío helado se adhirió a su piel como un sudor pegajoso, llevando consigo un aroma de tierra en descomposición que lo hacía retroceder. «Papá», gritó la pequeña, su voz resonando en el aire gélido. Javier la apretó con más fuerza, sintiendo como su esencia luchaba contra el horror que los rodeaba. Esta vez, no podía dejarla ir. La figura encapuchada sonrió, como si disfrutara la agonía de su padre. Tu amor es poderoso, pero, su voz flotó entre las sombras. No es suficiente para salvar lo que ya está perdido. Las palabras atravesaron a Javier como dagas. A su alrededor, las sombras comenzaron a transformarse, sus gritos llenando el bosque con ecos de antiguas historias de padres que habían hecho pactos en desespero. La desesperación impregnaba el aire y llenaba los pulmones. Javier sabía que el tiempo se desvanecía. Tenía que actuar, tomar una decisión. Los rostros familiares se manifestaban en la oscuridad, su madre, su hermano, cada uno reducido a un espectro que le proyectaban su propio fracaso. Sin pensarlo, levantó la mano y llamó a esas formas mostrando una determinación que no sabía que aún poseía. Voy a liberar lo que reprimí, todos ustedes. Su voz resonó con fuerza. Si tengo que ser parte de esto, que sea en libertad. Las sombras se detuvieron al unísono, como si su declaración lo hubiera detenido todo. La figura encapuchada frunció el ceño, el destello brillante del objeto que sostenía parpadeó entre la oscuridad. Libertad. La risa resonó, grave y distante. Tus palabras son deliciosas, pero el camino que eliges es más tormentoso de lo que imaginas. El torrente oscuro comenzó a moverse más rápido, arrastrando a Javier y a su hija hacia el abismo. Los vetos gritos parecían estar descontrolados, un coro de almas atrapadas que se alzaban en insurrección. Javier los sintió a todos, presionando contra su pecho, un mar de almas. No solo te llevaremos a ti, y continuó la figura, gesticulando dramáticamente. También a ella. Javier sintió la adrenalina correr por sus venas. Ya no se trataba solo de él. Tenía que salvarla. Tú no tienes poder sobre ella, gruñó, sintiendo que la luz en su pecho comenzaba a brillar. Te lo juro, dame la oportunidad de luchar. El objeto en la mano de la sombra centelleó, y en un instante de lucidez, Javier recordó las historias sobre esos pactos. Era posible romper el lazo, pero exigiría que su amor pudiera crear un nuevo vínculo, uno fuerte y puro. Con una respiración honda, actuó. Invocó ese amor profundo y maternal hacia su hija, entrelazando cada recuerdo, cada travesura, cada beso nocturno que le había dado. El bosque vibró con su pasión y el torrente oscuro titubeó. Por ella, lucharé, gritó, sintiendo la conexión más fuerte que nunca. Las sombras empezaron a retroceder, como si una luz resplandeciente les hiciera daño. La figura encapuchada dio un paso atrás. Su rostro se tornó oscuro y crispado. Esto no ha terminado, Javier, vociferó, antes de ser absorbida por la oscuridad misma que ella misma había convocado. Las sombras comenzaron a disolverse, pero entre la bruma, una nueva risita resonó. Algo más había despertado en ellos, algo que su sacrificio había dejado salir. La noche no se calmó. Era aún más inquietante. Javier se enfrentó a su hija, ansioso y preocupado. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, casi helado por el miedo. Pero la expresión de su hija había cambiado.
Ahora la luz en sus ojos estaba eclipsada por una sombra. Papá, dijo con un tono melodioso, pero en su voz había algo distante. Algo que no era ella, y en ese instante, Javier sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras su corazón latía a 1000 por hora, una risa nueva resonó en el aire como una nota siniestra, recordándole que sus decisiones tendrían consecuencias aterradoras. ¿Podría escapar de esta realidad distorsionada o había algo más que comenzaba a surgir, amenazando con arrastrarlos de nuevo a la oscuridad? La atmósfera se tornó aún más pesada. Javier sintió que el aire se volvía un manto de desesperación que le oprimía el pecho. La sonrisa de su hija, esa que había evaporado su temor en el pasado, ahora se convertía en una mueca vacía. El brillo que solía ver en sus ojos, un claro reflejo de inocencia, se oscureció ante sus ojos, dejándolo con una sensación de traición. ¿Qué te han hecho? Su voz tembló con la mezcla de miedo y confusión. Su corazón pulso a pulso golpeaba con fuerza, cada latido un grito de alerta que resonaba en sus oídos. La pequeña se acercó un paso. Su cuerpo parecía flotar, casi como si el suelo no pudiera sostenerla completamente. Era un espectro de lo que había sido, la dulce risa que solía llenar el bosque había sido reemplazada por un eco retumbante que rebotaba en las sombras. Papá, dijo de nuevo, pero en el tono había una melodía siniestra, como un engañoso canto de sirena que atraía a las almas perdidas. ¿Por qué no juegas con nosotros? Javier se dio cuenta de que el nosotros no se refería solo a ellos. Lo comprendió en el mismo instante en que más figuras emergieron de la oscuridad. Caras desconocidas, deformadas, emergían de la neblina. Todos llevaban rostros de niños y adultos convertidos en sombras, fusionándose entre sí, emanando un aura de agonía. Eran las almas que habían quedado atrapadas en esa dimensión, que se habían dejado llevar por su desesperación. No, gritó, moviéndose hacia atrás, obligado a recordar la verdadera naturaleza de lo que enfrentaba. Sabía que aquellas almas estaban atrapadas por el mismo horror que había estado enfrentando. Pero ahora, su hija era el ancla que lo mantenía atado a ese mundo. Tú no eres ella. Las sombras comenzaron a moverse en círculos, girando alrededor de él, creando un remolino que lo atrapaba en el caos. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, burlándose de su dolor. Desde el fondo de la oscuridad, los ecos de risas resonaban, haciéndose más fuertes y más escalofriantes. Almas inocentes convertidas en viles monstruos. Queremos libertad, Javier, dijo una de las sombras con una voz que parecía pertenecer a su hermana, esa que se había perdido años atrás en un accidente. Ayúdanos a encontrarla. Javier sintió como una mano fría le tocaba el rostro. Una ráfaga de recuerdos invadió su mente, el acento de su madre, risas de unos días felices, y luego, todo se oscureció. El peso de su pasado lo ahogaba, como si las sombras quisieran absorberlo en su dolor. No. No dejaré que te lleven. Con determinación, Javier comenzó a reconstruir la energía de la luz en su interior. Recordó cada momento, cada chiste, cada rayo de sol que había iluminado su hogar. Si había algo que había aprendido, era que el amor real no solo se siente, se exterioriza y se convierte en un escudo. El amor lo salvará todo, gritó. Las sombras se detuvieron, titilando ante sus palabras. Fue entonces cuando escuchó el susurro. Un eco que se hacía más presente, proveniente de la voz de su hija. ¿Qué es lo que sientes, papá?, preguntó, la dulzura comenzando a regresar pero mezclada con un matiz de locura. ¿Son sus recuerdos? ¿O es el miedo el que te consume? Mientras discutía en su interior, sintió como un abismo se abría a sus pies. El torrente oscuro había regresado, pero ahora estaba ansioso, hambriento. Javier sintió la fuerza de las sombras aumentando, comenzaron a empujarlo hacia el borde. Las caras que antes eran familiares ahora eran máscaras grotescas. Responde, vocalizó la figura encapuchada, emergiendo de la penumbra. Su voz era un canto de desprecio, un rasgar de cuerdas invisibles que atacaba su mente. Con un esfuerzo, Javier centró su atención en la niña, ahora atrapada entre su amor y la oscuridad. Mientras todo comenzaba a desmoronarse, un destello se hizo perceptible en la distancia. Pero Javier comprendía que elegir hacia dónde ir podría ser la diferencia entre la vida y una condena eterna. En ese momento épico de revelación, Javier se dio cuenta de que la vida de su hija colgaba de un hilo. Podría luchar contra el poder abrumador del abismo y recuperar la luz que una vez había encendido en su pequeña, o el horror en el que se habían sumergido serían su perdición definitiva.
Javier sintió que el abismo lo atraía con una fuerza incontrolable. A su alrededor, el susurro de las sombras creció, como un goteo constante que se convertía en un torrente de desesperación. Cada figura que emergía intensificaba su horror, haciéndole recordar lo que había perdido y lo que podría perder aún más. El amor no es suficiente, murmuró la figura encapuchada, acercándose a él con pasos sigilosos. Sus ojos, vacíos y oscuros, lo miraba con una intensidad que le helaba la sangre. Javier se esforzó en aferrarse al pequeño destello de luz que había visto en la distancia. No podía permitir que esa oscuridad se lo llevara todo. Aprovechando un instante de calma, gritó con todas sus fuerzas: «Vete. Lárgate de aquí». Las sombras vacilaron, como si su grito reverberara en el aire denso que les rodeaba. Pero el eco de su llamado también resonó en su interior, trayendo recuerdos imborrables que latían como coágulos de dolor. Cruzó los ojos con los de su hija, buscando en ella respuesta, ese brillo de inocencia que recordaba. «¿Vas a dejar que esto te consuma?», preguntó, su voz más fuerte y firme. «No», dijo, mientras su pecho se apretaba de rabia y resistencia. Cada paso que daba hacia adelante era un desafío, un enfrentamiento contra la oscuridad que quería arrastrarlo a su interior. Pero la voz de su hija parecía transformarse, las notas de locura resonaban con un eco perturbador. «¿Y si la oscuridad es parte de ti, papá?», dijo, con un tono que hacía que un escalofrío recorriera la espalda de Javier. «Siempre has tenido miedo de perderte», las sombras se reían, un murmullo aterrador que se adueñaba de su mente, invitándolo a ceder, a aceptar su destino trágico. Javier apretó los puños y recordó la calidez de su hogar, el aroma familiar de la comida en el fuego, las risas de su hija jugando en el patio. La imagen se tornaba más intensa, como un yugo contra el frío que lo rodeaba. «Te llevaré de vuelta, luz celestial», exclamó, mientras su voluntad se hacía más fuerte. Cerró los ojos y dejó que la luz inundara su ser, fluyendo desde lo más profundo. La resplandeciente energía emergió como una ola, iluminando la oscuridad que parecía no tener fin. Las sombras retrocedieron, gritando en agonía a medida que el amor de un padre se desataba como un tsunami. Pero, antes de que pudiera tomar impulso, una fuerza helada lo agarró por el tobillo. «No escaparás», dijo la voz encapuchada, ahora más cerca que nunca, sus dedos gélidos apretando su piel. Javier luchó, pero el frío se propagaba por su cuerpo, arrastrando su determinación, alimentando sus temores más profundos. Siguió mirando a su hija mientras la luz palpitaba, la conexión entre ellos era un hilo tenso, un rayo en medio de la tormenta. «Papá», gritó ella, una mezcla de angustia y súplica, como si su propia existencia dependiera de sus palabras. La energía se dispersaba, y con cada fatiga, una parte de Javier se hundía más y más en el rincón de las sombras. La figura encapuchada sonrió, mostrando una fila de dientes en un rostro de pesadilla, y susurró: «Cada elección trae un precio». Sintió como su corazón se aceleraba. El dilema en su mente era agónico: escapar en busca de esa luz, o sucumbir a la oscuridad que prometía liberar su dolor. Justo en ese momento, un grito agudo rasgó la atmósfera. La niña se desvaneció en la penumbra, llevándose consigo cualquier vestigio de luz. «No», gritó Javier. La oscuridad se alzó, rugiendo de alegría. Javier se encontró solo, apretando los ojos, atrapado en un mundo donde el amor y el miedo danzaban, y donde el tiempo se detuvo en el instante más terrorífico de su vida. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por recuperar a su hija? La pregunta resonó en su mente, atrayéndolo más hacia el abismo. La luz comenzó a apagarse, y él sabía que tenía que decidir. No había más tiempo. ¿Ceder a la oscuridad o luchar hasta el final? Javier sintió un torrente de pánico al ver cómo la figura encapuchada sonreía, sus ojos negros brillando con un deseo malévolo. La risa de la oscuridad resonaba en su mente, burlándose de su desesperación. Sabía que no podía permitir que su hija, su luz, se extinguiera en esas sombras. «No», gritó, pero su voz temblaba. La eco de su grito se desvaneció, absorbiéndose en la penumbra. Luchó con todas sus fuerzas, forzando a su cuerpo a moverse, intentando liberarse del agarre helado de la figura. Pero, cada intento se sentía como un esfuerzo en vano, como si la oscuridad disfrutara de su resistencia. El tiempo pareció dilatarse mientras las sombras se agrupaban a su alrededor, susurros enredándose en el aire como serpientes, acercándose a él, prometiendo silencio eterno. Intentó recordar el rostro de su hija, ese rayo de sol que lo había mantenido en pie. Entonces, una voz resonó en su interior, como un eco distante. «Javier, serás capaz de dejarlo todo,
era la voz de su esposa, quien había perecido años atrás, pero todavía vivía en su memoria. Recortándose ante él, traía consigo un remanente de luz. Cerró los ojos un instante, y la imagen de su familia se proyectó, sus risas, sus abrazos, el vínculo que nunca había desaparecido por completo. Cuando abrió los ojos, vio que las sombras retrocedían un poco, como si estuviesen en estado de espera. Javier se dio cuenta que la voz encapuchada no solo era un ser, sino una proyección de sus temores. Un río de valor comenzó a fluir de él, y alzó la voz nuevamente: «No te tengo miedo». Al pronunciar esas palabras, el aire a su alrededor comenzó a vibrar. Las sombras temblaron, como si un rayo de esperanza hubiera penetrado su negrura. Javier tomó una decisión. No cedería a la oscuridad. En su mente, formó un lienzo donde las memorias de sus seres queridos tomaban forma, danzando y brillando con fuerza. Las risas de su hija, ecos del pasado, resonaron en sus oídos mientras un nuevo poder emanaba de su ser. Con cada latido de su corazón, la luz crecía. El ser encapuchado retrocedió, visiblemente molesto, y Javier corrió hacia adelante, cada paso sintiendo como la desesperación se convertía en fuerza. «Vuelve, luz celestial», gritó, mirando al oscuro vacío donde antes estaba su hija. Las sombras intentaron reponerse, pero Javier sintió que su fe le otorgaba alas. Sin embargo, un grito rasgado cortó la atmósfera, y su hija aparecía brevemente en la distancia, envuelta en oscuridad. «Papá. Ayúdame». Su voz era como un cristal quebrándose, llena de terror. El fuego en el pecho de Javier se convirtió en un grito de guerra. Supo que debía atravesar el palacio de sombras que amenazaba con devorar cada partícula de luz que había creado, pero por un instante, la figura encapuchada se alzó frente a él, inmóvil como una estatua de piedra. «Tienes un camino que elegir, Javier. El amor o la venganza». El dilema le atravesó el alma. Aquel ser oscuro lo conocía mejor de lo que él mismo lo hacía. Su hija lo necesitaba, pero toda esa oscuridad prometía algo que nunca había considerado: la posibilidad de terminar con su sufrimiento, con el dolor que había cargado durante años. «No, la venganza solo te llevará a la oscuridad», susurró con rabia. Sin embargo, la incertidumbre era cada vez más densa. Las sombras comenzaban a rodearlo, cada vez más cerca, invitándole a entrar, envolviéndolo en promesas tentadoras. Javier levantó su mano, y un hilo de luz escurridizo se encendió, luchando por mantener la vida viva. «Dame a mi hija», rugió, sabiendo que esta era su última oportunidad. La respuesta del ser encapuchado fue una risa profunda, una que reverberó en el aire como el tañido de campanas de muerte. «¿Realmente crees que puedes quitarme lo que me pertenece?». La oscuridad se compactó, y el abismo se abrió. Un susurro seductor prometía una verdad oscura. Pero al fondo, una chispa de luz resistía. La elección surcaba su mente y su corazón. Podría efectivamente construir un camino hacia su hija, o caería en la trampa que la figura encapuchada había tejido magistralmente a su alrededor. La tensión crecía, y la pregunta quedó suspendida en el aire gélido: ¿qué sacrificio tendría que hacer Javier para recuperar a su hija y salvar su propia alma? Las sombras se arremolinaban en un torbellino a su alrededor, como si respondieran a cada latido frenético de su corazón. Javier sentía la tensión desgarrar su ser. La figura encapuchada no solo era una representación de sus miedos, sino una prisión construida a partir de su dolor y sufrimiento. «Tú no me perteneces», gruñó Javier, la luz de su interior brillando con más intensidad. «¿No te das cuenta, Javier?». La voz del ser resonó, clara y cortante como el filo de un cuchillo. «Tu sufrimiento es mi fuerza. Tu desesperación es un festín». Pero Javier no retrocedió. Con determinación, cerró los ojos una vez más, evocando cada rayo de luz que aún quedaba en su memoria. Recordó las tardes en el parque, las risas de su hija, las historias que solían contarse antes de dormir. Con cada memoria, su luz creció, iluminando el camino ante él. «Te voy a salvar», gritó, lanzando el hilo de luz hacia la figura. La oscuridad lo absorbió todo, pero al mismo tiempo, la luz comenzó a abrirse, erigiéndose como un escudo entre él y su peor temor. Con un movimiento decidido, Javier avanzó, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. La figura encapuchada dejó escapar un grito, una mezcla de sorpresa y furia, mientras las sombras se desvanecían con cada paso de Javier. Pero el camino no era sencillo. No. El ser oscuro luchaba,
tratando de retenerlo, de lanzarle recuerdos dolorosos que surcaban su mente como proyectiles. ¿Qué pasará si fracasas?, susurraban las tinieblas, invadiéndolo como un eco ensordecedor. ¿Qué pasará si tu hija no existe ya? Esa idea se clavó en su pecho como un puñal. El terror se expandió en su ser, pero Javier apretó los dientes y gritó de rabia. Ella es mi luz, su voz resonó con una determinación feroz. No temeré más. De pronto, logró entrar en una especie de trance. Todo el dolor que había cargado se materializó en una imagen, una prisión de cristal que contenía las esperanzas y los sueños perdidos de su familia. Javier se sintió como un titán, la esencia de sus seres queridos ardiendo en su interior, y en ese instante, el mundo a su alrededor cardinalmente cambió, las sombras comenzaron a retroceder, absorbiendo el aire puro que los rodeaba. Fue un instante de alivio. Pero esa paz fue efímera. Porque de las sombras surgió otra figura, más latente, más oscura. La voz resonaba más baja, más sutil. Era el reflejo de sus propios miedos, tentándole a ceder. Tu sacrificio es inevitable, Javier. No puedes salvarla sin dejar algo atrás. ¿Qué estás dispuesto a pagar? Javier sintió que la presión se acumulaba a su alrededor, un vórtice de desesperanza. Su corazón se agitó, y se dio cuenta de que el mayor miedo que lo mantenía cautivo no era la figura encapuchada, sino sus propios temores de ser un padre que falló. La lucha no era solo por su hija, era por su propia redención. No me dejaré vencer, gritó con todas sus fuerzas. Aunque deba enfrentarme a todo lo que me detiene, con cada palabra, la visión de su hija se hacía más clara, más cercana. Pero entonces, un grito desgarrador cortó el aire, uno que heló su sangre. Era su hija, llamándole desde la oscuridad abrumadora. Papá. No me dejes. Fue el caos absoluto. La oscuridad se embriagó alrededor de él, y con un golpe ensordecedor, la figura encapuchada se arrojó hacia él, interponiéndose entre Javier y su hija. Con un esfuerzo último, Javier alzó sus manos, una luz brillante brotaba de su interior mientras luchaba por romper la barrera que los separaba. El tiempo se detuvo por un instante, y las sombras se agazaparon, como si contemplaran una batalla sagrada, la lucha definitiva entre el amor y la oscuridad. Y en ese instante brotó la pregunta definitiva, la que podía cambiarlo todo. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo por tu hija, incluso tu propia alma? Las sombras esperaban respuesta, mientras la luz temblorosa de Javier desafiaba al abismo que lo rodeaba. La tensión en el aire era palpable, y la decisión se alzaba como un espectro en la bruma de la lucha. El dilema se tornó profundo y oscuro. ¿Qué tan lejos llegaría Javier por amor? Su vida pendía de un hilo. Mientras el eco de la risa malévola reverberaba en el aire como un ultimátum, la verdad estaba a punto de revelarse. Javier se sintió atrapado en un torbellino de emociones, cada latido empujándole más cerca del abismo. Su hija, ese destello de luz que había sostenido su vida, estaba atrapada en el oscuro remolino, suplicándole que la rescataran. La figura encapuchada, testigo del conflicto interno, sonreía con desdén, como si disfrutar de la agonía del padre fuera su pasatiempo favorito. La luz que te sostiene también puede ser tu perdición, susurró la sombra, acercándose con movimientos sigilosos. Era un recordatorio cruel de cada dolor, cada error, cada momento en que se sintió insuficiente como padre, pero Javier no podía permitir que el miedo ganara. Respiró hondo y asumió la determinación de un hombre que había perdido demasiado. En su pecho, el amor por su hija lo empujaba a la acción. Recordó el brillo de sus ojos, el calor de sus risas, toda la calidez que había conocido y que ahora estaba en peligro. Sacrificaré todo, gritó, su voz resonando en el aire frío y denso. No permitiré que te la lleves. Ella es mi fuerza, mi razón de vivir. Con esas palabras, la luz en su interior comenzó a resplandecer. Una energía dorada emergió de su ser, expandiéndose como una explosión de estrellas. Las sombras que lo rodeaban retrocedieron, murmurando en un tono amenazante, desconcertadas por el poder que emanaba de Javier. La figura encapuchada se inmutó, su sonrisa convirtiéndose en una mueca de rabia. Crees que puedes ser más fuerte que el dolor, Javier. Pero el sacrificio siempre exige un precio. Las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor de nuevo, pero Javier no retrocedió. Apoyó su mirada en la oscuridad que mantenía cautiva a su hija. El amor en su corazón pululaba como un torrente, convirtiéndose en su arma más poderosa. Te elijo a ti, gritó, dirigiéndose a su hija, mientras las sombras comenzaban a retorcerse a su alrededor.
Siempre te elegiré por encima de mi dolor. Las risas de desesperación comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un eco de asombro. La figura encapuchada se tambaleó, su poder disminuyendo ante la luz que Javier había desatado. Era como si cada lágrima derramada, cada momento de angustia por la pérdida y el miedo habían llevado a este instante de revelación. El torbellino oscuro se detuvo. Javier sintió lucidez y claridad en medio del caos. La sonrisa retorcida de la figura se desvaneció, reemplazada por un destello de impotencia. ¿No puedes hacer esto? Sí puedo, le gritó Javier, sintiendo la corriente de amor recorrer su ser. La luz se intensificó y, en un movimiento decisivo, extendió su mano hacia el centro de la oscuridad. Allí estaba su hija, la imagen de una pequeña que aún vibraba con inocencia en un mundo hostil. La luz se ensanchó, liberando un rayo puro de energía que atravesó el espacio, alcanzando a su hija. El grito que antes surgió de la niñez ahora resonaba cuando ella se vio envuelta en un resplandor brillante. Todo se iluminó, como si el propio cielo hubiera decidido hacerse eco de su amor. Papá, la voz de su hija llegó clara y fuerte, resonando en el corazón de Javier. La figura encapuchada gritó, una mezcla de rabia y terror, mientras Javier y su hija retrocedieron entre sí, uniendo sus manos como un refugio de luz contra la oscuridad. Juntos, atrajeron la energía que nació de su valentía y amor, enseñándole a la sombra que su poder nunca podría igualar el amor de un padre. Las sombras comenzaron a desvanecerse, liberando los ecos de almas atrapadas que finalmente podían descansar. Javier sintió su ser elevarse, cada parte de él unida en un abrazo que superaba el dolor, el miedo y la desesperación. En un último estallido de luz, la figura encapuchada fue absorbida, desvaneciéndose en el aire como un mal sueño. Finalmente, el bosque se tornó silencioso, la oscuridad se disipó y un suave brillo brilló en la noche estrellada. Javier y su hija se encontraron en el claro, mirándose a los ojos. La luz en su interior había vuelto, como un faro que iluminaba su camino. Se abrazaron, cada respiración un testimonio del amor inquebrantable que los había unido. Siempre estaré contigo, cariño, dijo Javier, mientras se sentía invadido por sentimientos de alivio y paz. Las sombras quedaron atrás, y un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte. Habían vencido juntos, no solo al mal que acechaba en el bosque, sino también a los demonios que los habían perseguido durante tanto tiempo. Con un brillo renovado en sus corazones, Javier y su hija avanzaron hacia un futuro lleno de promesas y esperanzas. Ahora que has llegado al final de esta intensa historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No querrás perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante desenlace. Queremos leerte, y recuerda, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. ¡Hazlo ya!